Observar. Bueno, esta va a ser nuestra clase de repaso. Y este es nuestro segundo parcial de enfermería. Para todos signos vitales, ¿sí? Y van a ver qué básico que es. Esto va a ser muy fácil. Ustedes lo que tienen que saber de esto es la definición de signos vitales y cuáles son los signos vitales, ¿sí? Que vamos a tener en cuenta nosotros. Si bien la enfermería moderna toma otros signos vitales también como importantes, principalmente la enfermería que trabaja con traumatología y la enfermería que trabaja con cirugía, hoy día también toma otro tipo de... Esperen que voy a admitir a una compañera. También toma como signos vitales al dolor, aunque no lo crean, y también al famoso, la saturación, que todo el mundo ahora está de moda, ¿sí? Pero nosotros vamos a abocarnos a esto, a lo más básico por ahora, que es la tensión arterial, la temperatura, el pulso y la respiración, ¿sí? Bueno, pero lo que ustedes tienen que saber de todo ese texto enorme de signos vitales es la definición básica, que es que los signos vitales indican la capacidad funcional de una persona, ¿sí? Recuerden que todo lo que yo diga ahora en este PDF, en esta clase que es cortita, todo es examen, ¿sí? Así que no voy a decir esto es tema de examen, porque es todo tema de examen, ¿sí? Y tengo que decir que esta función de medir los signos vitales es una de las funciones de mayor independencia del personal de enfermería, porque enfermería tiene funciones dependientes e independientes. Dependientes son las que necesita una indicación de otro profesional o de otro colega para actuar. Por ejemplo, para que uno medique necesita una indicación médica, ¿sí? Enfermería médica, o sea, el médico indica, enfermería medica, ¿sí? Esa sería interdependiente, necesita o dependiente del médico para hacerla, pero signos vitales no, es independiente de enfermería, ¿sí? Puede hacerlo sin que nadie se lo indique, debe hacerlo sin que nadie se lo indique. Y como ya dije, los 4 signos vitales que vamos a ver son temperatura, tensión arterial, pulso y respiración. Se puede encontrar en la literatura como presión arterial, se puede encontrar en la literatura como frecuencia cardíaca al pulso. Por favor, cierren los micrófonos porque estoy escuchando mucha interferencia. Y respiración también pueden encontrar como frecuencia respiratoria. ¿Está mal? No está mal, ¿sí? Como todas las cosas en medicina tienen varios nombres y significan lo mismo. Si bien hay alguna pequeña diferencia, cuando vamos a la literatura va a haber una diferencia, podemos encontrarnos que naturalmente en la cotidianidad, cuando uno va al trabajo, se utilizan indistintamente, ¿sí? Y ahora vamos a la simple, eso nada más tenían que saber sobre lo que dice signos vitales. Ya de lleno nos metemos en temperatura corporal. Y de temperatura corporal quiero que sepan estos 3 puntos, ¿sí? Primero la definición. ¿Cuál es la definición? ¿Estas se equivocan mucho? Mentira, no se equivocan. No se han equivocado prácticamente nadie en los parciales de signos vitales. La definición es que es el grado de calor del cuerpo humano determinada por el equilibrio entre la producción y la pérdida del mismo. O sea, todo este palabrerío que ustedes van a tener que aprender de memoria, porque no hay otra manera, significa que lo que mide la temperatura no es si hay mucha temperatura o poca temperatura. Recuérdense que las definiciones no pueden incluir el mismo término. O sea, yo no puedo definir temperatura utilizando la palabra temperatura. Entonces, lo que voy a decir
Es que es el equilibrio entre lo que el cuerpo produce de calor, ¿sí? Y lo que pierde de calor. Acá en este repaso no están las maneras de perder calor. ¿Se acuerdan que hablábamos de la evaporación, la convección, la radiación y la evaporación? Esas eran las maneras que uno pierde calor de diferentes maneras, ¿sí? Transpirando, estando en contacto con una superficie fría, ¿sí? Cuando hay una ráfaga de viento, ¿sí? De todas esas maneras uno va perdiendo el calor. Y uno produce el calor a través de la famosa mitocondria, otra vez, volvemos a eso. Nuestro organismo produce el calor a través de la generación de energía, lo mismo que la electricidad fuera del cuerpo, todo el mundo se maneja por electricidad, ¿no? Las diferentes fuentes químicas de la naturaleza, ¿no? Que producen calor. Bueno, en nuestro cuerpo ese elemento químico está en la mitocondria y es cuando la glucosa se transforma en oxígeno y libera calor, la energía y calor, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo va produciendo esa energía, ese calor, y lo va perdiendo también a través de los diferentes métodos que los dije. Lo que resulta el equilibrio entre esa producción de calor y esa pérdida es la temperatura. Y la definición es lo que yo quiero que sepan, no voy a extender mucho más, ¿sí? Pero como pequeña curiosidad quiero que sepan que si nosotros tenemos una temperatura muy desbalanceada, las funciones que se necesitan realizar en nuestro cuerpo no se realizan adecuadamente. Es como una receta. Nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestros órganos, es como una receta, que si le ponemos una temperatura que no va, se quema o no se cocina. ¿Sí? Nosotros necesitamos esa temperatura para que nuestro cuerpo funcione bien, porque nuestras enzimas, nuestras células, todo lo que está en nuestro organismo necesita esa temperatura para funcionar. Bueno, de la definición pasamos a los diferentes sitios de medir simplemente la temperatura, ¿sí? Que ustedes conocen que una es la temperatura, una es la temperatura central, que nosotros no medimos, y otra es la periférica, ¿sí? La periférica se puede medir, por ejemplo, en la boca, en el recto, en el tímpano, en la axila, pero se puede medir también en la ingle, se puede medir en diferentes lugares del cuerpo, ¿sí? Ustedes tienen también una, ¿cómo se llama? Hay mucho ruido, perdón. Ustedes tienen una listita de los muchos lugares a donde se pueden medir la temperatura. Voy a cerrar yo los micrófonos, a ver si puedo, porque estoy escuchando mucho. No sé si les pasa a ustedes también. Déjenme ver. Ay, no veo. Ahí cerraron, parece. Bueno, y otra cosa que quiero que sepan es la terminología. Y esto es súper importante. Esto no hay manera de... Lo tienen que estudiar de memoria. Y la terminología de los valores de temperatura es la siguiente. La temperatura, vamos a decir que se mide en grados centígrados, que voy a explicarle como si ustedes no supieran nada, como si la lógica no fuera, ¿sí? Este símbolo es de grados centígrados, ¿sí? Bueno, cuando estamos entre 36 grados centígrados a 37,2 grados centígrados, vamos a decir que estamos ante una normotermia, ¿sí? Y voy a decir paciente normotermo, voy a decir, vamos a estar al pie de la cama y le vamos a pasar el parte médico al médico o a nuestra compañera de guardia que va a tomar la posta, le decimos paciente normotermo, ellos ya saben que el paciente está entre 36 y 37,2, algunos dicen 37,5, pero ustedes, según la literatura de la cátedra, es 37,2, ¿sí? Luego tenemos la hipotermia. Todo lo que sea hipo, el sufijo hipo, tenemos que tenerlo como bajo, ¿sí?
Y eso quiere decir que estamos ante una temperatura menor de 36 grados centígrados, ¿sí? Ya estamos hablando de una hipotermia. Luego vamos a decir que si el paciente está entre 37,3 grados centígrados a 37,5 grados centígrados, que falta acá el símbolo, está subfebril o estamos frente a una febrícula, ¿sí? Es una fiebre incipiente, o sea que está comenzando, ¿sí? Y muchos pacientes que están empezando una infección tienen una febrícula, ¿sí? Empiezan con temperaturas muy pequeñas. Bueno, luego estamos con una fiebre o pirexia, que es cuando estamos en presencia de más de 38 grados centígrados. Hay un ruido horrible. No sé si ustedes los están escuchando. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos. A ver quién es. Voy a desactivarle el audio. A ver a todos los que... Ahí está. Y después hablamos de una hipertermia que mucha gente confunde, pirexia o fiebre con hipertermia. O sea, no es hipertermia la fiebre en sí. La simple fiebre no es hipertermia. Para decir hipertermia tenemos que estar ante más de 41 grados centígrados. ¿Se entiende? Entonces repasamos. Normotermia entre 36 a 37,2 grados centígrados. Hipotermia menor a 36 grados centígrados. Subfebril o febrícula entre 37,3 y 37,5 grados centígrados. Fiebre o pirexia más de 38 grados centígrados. E hipertermia o hiperpirexia también podemos decir, más de 41 grados centígrados, ¿sí? Y cada una de estos grados febriles, de estos valores, indica algo en el que algo está ocurriendo en el cuerpo, ¿sí? Por eso es tan importante, a pesar de que es una de las mediciones más fáciles de medir, es necesario que sea hecha adecuadamente y que sepamos cuáles son las condiciones en las cuales el paciente debe estar para que nosotros le midamos este signo vital, porque acompañado de otros síntomas nos indican diferentes patologías. Eso es lo que quiero que sepan de temperatura corporal, nada más, por ahora. Sigamos. La frecuencia respiratoria o respiración, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras, estamos hablando de, en este caso, en signos vitales, a grandes rasgos, estamos hablando de lo mismo. En grandes rasgos, repito, no es lo mismo, pero podemos mencionarlo de la misma manera. Y voy a darle la definición de respiración, no de frecuencia respiratoria en sí. La frecuencia respiratoria, digamos que es el ciclo respiratorio, la inspiración y la expiración. Ese es un ciclo respiratorio, ¿sí? Es lo que vamos a ir midiendo. Nosotros vamos a ver en un minuto cuántos ciclos respiratorios hay en un minuto. Y esa va a ser la frecuencia respiratoria, ¿sí? Repito, acá no está escrito. Yo les estoy diciendo que la frecuencia respiratoria que uno va a medir son cuántos ciclos respiratorios, o sea, inspiración y expiración, hay en 60 segundos, en un minuto completo, ¿sí? No lo mido en 15 segundos y lo multiplico, lo mido en un minuto completo. En la clase que di hay muchas, o sea, hay muchas causas por las cuales debemos utilizar el minuto completo, pero no entra en el examen, ¿sí? Pero ustedes sépanlo. Y vamos a decir que la respiración es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el organismo y el medio ambiente. Esto ya lo vieron en respiratorio. También vamos a decir que la respiración externa o hematosis es el intercambio de gases a nivel alveolar, ¿se acuerdan? Esto vuelve a estar en el examen, ¿sí?
Ese es el control de la frecuencia respiratoria, es lo que uno mira, ¿sí? Uno lo que mira, cuando le mira el pecho, es justamente eso, ese movimiento que hace el pecho cuando intercambia los gases, ¿sí? Y después está la respiración interna o tisular, que es el intercambio de gases a nivel celular, en la pared de la célula, no cuando entra cuando la mitocondria respira, que es la respiración celular. Recuerden que hay 4 tipos de respiración. Y acá no meto lo de la mitocondria porque eso no va a entrar. Pero recuerden y repito, que la frecuencia respiratoria es cuando medimos cuántos ciclos respiratorios hay, podemos observar en 1 minuto. ¿Sí? Listo. Luego ya pasamos a la terminología, de la misma manera que con la temperatura, cuando hablamos de la terminología de la alteración de los valores de respiración, estaremos hablando de estos términos. Por ejemplo, lo que llamamos normal, que siempre repito, es normal de cada paciente, porque cada uno tenemos nuestro normal. No es lo mismo una persona, entre comillas, sana, que una persona que tiene EPOC. Esa persona que tiene EPOC probablemente tenga más ciclos respiratorios por minuto y para esa persona es normal porque necesita, ¿sí? Necesita, o sea, no vamos a llamar al médico urgente porque tiene más ciclos respiratorios, porque ese paciente al tener un problema pulmonar, a nivel pulmonar, va a necesitar tener más ciclos porque no es lo mismo, no tiene la misma necesidad metabólica que, o sus pulmones necesitan más ciclos respiratorios para captar la misma cantidad de oxígeno que una persona que no tiene dañados los pulmones. ¿Me explico? Su normal va a ser diferente. Pero vamos a hablar en términos generales, hacemos de cuenta que un paciente completamente sano se nos presenta y que su normal va a ser de 12 a 20 ciclos por minuto. Y vamos a llamar a esto normal, vamos a llamar eupnea. Por lo cual vamos a decir, el paciente está eupneico, perdón. Vamos a decir que el paciente está eupneico. Entonces va a llegar a la guardia nuestra compañera y le vamos a decir, paciente normotenso, eupneico, quiere decir que el paciente está bien. Nuestra colega va a saber que sus ciclos respiratorios se encuentran entre 12 a 20 por minuto. ¿Sí? ¿Cómo decimos cuando tenemos menos de eso que llamamos normal? Cuando tenemos menos de 12 ciclos por minuto, vamos a llamar bradipnea. Cuando tenemos más de 20 ciclos por minuto, vamos a llamarlo taquipnea. De la misma manera que lo hacemos con la frecuencia cardíaca, que es bradicardia y taquicardia. Bueno, con la respiración el sufijo es nea, ¿sí? Bradipnea, eupnea, taquipnea, ¿sí? Disnea, otra vez, ¿sí? Quiere decir que hay una dificultad respiratoria. No menosprecien todos estos términos porque son esos los términos que se van a tomar, ¿sí? Están entre estos los términos que se van a tomar, ¿sí? Después vamos a decir que la apnea es la ausencia de respiración. La apnea ocurre en las personas, por ejemplo, cuando están durmiendo, que dejan de respirar por unos cuantos minutos y luego inmediatamente vuelven a respirar. Este tipo de cuestiones se averiguan con estudios del sueño que se realizan en clínicas especializadas, donde el paciente se queda a dormir, se le observa, se le colocan aparatos y se los observan durante toda la noche para determinarlo, pero el que sufre apneas por lo general el familiar se da cuenta, porque no respira. Pasamos porque si no, como siempre divago. Después está la ortopnea, ¿sí? La ortopnea quiere decir, dice acá, la ortopnea está determinada por la incapacidad o dificultad que se presenta para respirar cuando la persona está en posición horizontal. ¿A qué se refiere? Muchas personas, cuando están pasando por una patología, principalmente respiratoria, necesitan ponerse en una posición que les permita respirar porque acostados horizontalmente no lo logran.
respirar, no logran respirar adecuadamente, por lo cual el médico les va a decir, colóquese a 45 grados centígrados, ¿sí? Con la cabecera levantada. Muchas veces cuando tuvimos nuestros hijos enfermos, los que somos mamás, sabemos que el médico cuando tiene alguna patología respiratoria nos dice, ponerle la cabecera a 45, ponerle la almohada para que duerma, ¿sí? Bueno, a eso se refiere, ¿sí? Después está la hiperpnea. La hiperpnea se caracteriza por el aumento anormal de la profundidad y la frecuencia de los movimientos respiratorios. Recuerden que cuando vamos a medir los ciclos respiratorios o la frecuencia respiratoria, ¿sí? Lo que hacemos es observar por un minuto porque necesitamos ver otras características. Por ejemplo, la profundidad, o sea, si el paciente hace para respirar, no sé si entienden con ese ruido, cuando hace mucha fuerza para respirar y se observa un movimiento en el pecho, que es profunda su respiración, ¿sí? Y más rápido de lo normal, ¿sí? Bueno, entonces ahí estamos en presencia de una hiperpnea, ¿sí? Luego está la polipnea, que se caracteriza por respiraciones rápidas y superficiales, ¿sí? Mientras en la otra era una respiración profunda, en la polipnea es una respiración rápida también, pero superficial, o sea, así, como un jadeo, ¿sí? No llega el aire a la profundidad del pulmón, ¿sí? Bueno, fin de lo que es frecuencia respiratoria. Solamente esto es lo que quiero que sepan para el examen, ¿sí? No para la carrera ni para la vida, para el examen, ¿sí? Ahora vamos a pasar al pulso. Y vamos a decir que el pulso es la medición de las vibraciones que ejerce el paso de la sangre bombeada por el corazón al palpar las paredes de una vena. No, de una arteria. Y ese es un gran error cuando la gente se confunde, y yo también me confundo a veces cuando lo digo, pero me acuerdo rápidamente, ¿sí? Que se palpan en una vena, en una arteria. Una vena no late, ¿sí? Las arterias laten, las venas no laten. Recuerden el sistema circulatorio cuando yo les expliqué que todas las que salen del corazón, para que facilitar, decimos que todas las que salen del corazón son arterias. ¿Y de dónde salen? ¿Se acuerdan que el corazón tenía aurículas y ventrículos? ¿Se acuerdan que la parte que recibía la sangre era la de arriba, los aurículas? Y la parte real, la bomba real, era el ventrículo, que era lo que expulsaba la sangre. Entonces, las que soportan las paredes de las arterias son las que soportan ese bombeo, ¿sí? Entonces, como son las arterias las que salen, son las que ahí es donde se van a sentir, va a sentir el latido. Como las venas regresan, no hay en los pies o en la punta de la mano otra, otra bomba que nos impulse. Recuerden que regresa la sangre por el movimiento, ¿sí? Por eso debemos mantenernos ejercitados, por eso debemos movilizar las piernas, ¿sí? Para que regrese, para que haya retorno venoso, como se dice. Entonces, siempre recuerden, y esa es la gran diferencia, que las venas no laten, sino son las arterias. Medimos el pulso en las arterias, ¿sí? Bueno, y o sea, el pulso permite controlar y determinar el funcionamiento del corazón y la vascularización, ¿sí? Después quiero que sepan y recuerden que tenemos dos tipos de pulso que podemos medir. Uno es el periférico y otro es el pulso apical o central. El pulso periférico es el que se controla en la palpación de todas las arterias del cuerpo, principalmente las de las extremidades, pero puede ser carotidio, en la carótida que está en el cuello, puede ser poplitea atrás de la rodilla, puede ser pedia en el pie, puede ser, ¿cómo se llama? Braquial, humeral, radial, la que ustedes, hay un dibujito si ustedes quieren saberlo, en la clase de pulso que muestra varias de las arterias que se pueden palpar, las más frecuentes. ¿Mm?
la que solemos utilizar más nosotros es esta, ¿sí? Lo que sí quiero que recuerden es que debemos palpar con los dedos, ¿sí? Con los dedos medio e índice. Nunca con el pulgar porque nuestro pulgar tiene pulso, ¿sí? Y luego también está el pulso apical, que se mide en el quinto espacio intercostal, media línea clavicular, ¿sí? En el ápice del corazón. Acá no está el dibujito, pero si quieren ver el dibujito, van a la clase de pulso y está el dibujito, ¿sí? Y este se controla colocando el estetoscopio, la campana del estetoscopio, justo en ese lugar, en el quinto espacio intercostal, al nivel de la línea media clavicular, ¿sí? Y ahí vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar durante 1 minuto cuántos latidos podemos percibir. En cualquiera de los dos, tanto en el pulso periférico palpando la vena o en el pulso apical auscultando el ápice cardíaco, ¿sí? Y vamos a la terminología ahora del pulso, ¿sí? Y vamos a hablar primero del pulso apical y después del pulso periférico, ¿sí? En el pulso, yo les quiero decir que vulgarmente solo se usa la terminología del pulso apical porque vivimos en una medicina médico-hegemónica, por lo cual el médico, como siempre ausculta, no es el que mide, por lo general no mide los pulsos periféricos, entonces más se utiliza, vulgarmente se utiliza siempre el apical, ¿sí? Bueno, vamos a decir que cuando está entre 60 y 100 latidos por minuto, estamos ante una persona normocardia o eucardia, ¿sí? Cuando estamos con menos de 60 latidos por minuto, estamos hablando de una bradicardia. Cuando estamos con más de 100 latidos por minuto, estamos en presencia de una taquicardia, ¿sí? Y cuando hablamos de pulso periférico, vamos a decir que entre 60 y 100 latidos por minuto estamos en presencia de una eufigmia o normofigmia. Cuando estamos hablando de menos de 60 latidos por minuto, es una bradifigmia y más, acá dice siempre porque, ahora después les cuento por qué, más de 100 tenía que decir, porque yo le hablo o sea, yo hago, ¿cómo se llama? Hago grabación a través del comando de voz y se nota que leyó mal. Después les explico, eso no importa. Bueno, y una taquifigmia es más de 100 latidos por minuto también, después lo voy a corregir. Bueno, listo, nada más de pulso. Por último, sobre la tensión arterial, quiero que recuerden que la tensión arterial es la fuerza de igual, o sea, primero, vamos a ver por la presión arterial primero. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria como resultado de la contracción de los ventrículos, como les explicaba recién, que el ventrículo es la verdadera bomba cardíaca, ¿sí? Y la tensión arterial es la fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, o sea, ejercido por la pared de la arteria, ¿sí? Que se opone a la distensión, o sea, es la fuerza que hace la pared de las arterias sobre esa sangre, es cómo aguanta la presión la pared de la arteria, ¿sí? Y después quiero que sepan, y esto por ahí les complica un poquito, que la presión sistólica es la primera que uno escucha cuando va a medir la tensión arterial. Es la presión máxima que alcanza en la sístole. ¿Quieren recordar lo que es la sístole? Vuelvan a la clase de cardíaco, porque no voy a repasar eso ahora porque sería una pérdida de tiempo. La presión diastólica es la mínima, o sea, el último latido que sentimos cuando estamos midiendo la tensión arterial, ¿sí? Es la mínima presión de la sangre contra las paredes de la arteria y se produce en el momento de la diástole. Tienen que aprender esto también de memoria. Y por último, vamos a ver los valores y la terminología, ¿sí? Y vamos a decir que estamos en presencia de una presión o una tensión arterial óptima cuando estamos en 120-80 milímetros de mercurio, no miligramos, milímetros de mercurio. Normal entre 130 y 85 milímetros de mercurio.
normal alta entre 130 a 139 milímetros de mercurio de sistólica y 85-90 milímetros de mercurio de diastólica. Luego hipertensión de grado 1, estamos entre 140 a 159 de sistólica y 90-99 de diastólica. Luego estamos la hipertensión de grado 2 entre 160 a 179 y 109 de diastólica, y la hipertensión del grado 3 es mayor a 180 de sistólica y 110 de diastólica. Esto lo tienen que aprender. No puedo hacerle ayuda a memoria de ninguna manera, ¿sí? Por último, la terminología. Seguro que se va a cortar, así que después les paso directamente el link del examen, ¿sí? Vamos a decir que el paciente está normotenso cuando está dentro del rango que decimos normal, que está situado entre 135 y 85, que se dice normal, pero vamos a alargarlo entre 120 y 80 hasta 135 y 85, 90, ¿sí? Igual, esto no, le vamos a tomar más que nada esto, ¿sí? Bueno, listo, ya les dije algo. Bueno, después, la hipotensión, vamos a decir que cuando hay valores menores de 90 de sistólica y 60 de diastólica, y ahí vamos a decir que estamos en presencia de una persona hipotensa, ¿sí? Y vamos a decir que hay una hipertensión, ¿sí? Una hipertensión cuando el paciente presenta más de 140 milímetros de mercurio de sistólica y 95 milímetros de mercurio de diastólica. Y eso fue todo el repaso del examen, ¿sí? Ahora les voy a pasar, voy a dejar de grabar